Dios me les bendiga, amados hermanos. Les saluda Ruth Duarte del Ministerio OSEA 6.3 y les traemos la última enseñanza del tema que hemos venido para esta semana de ayuno y oración con el tema La gracia de Dios me sostiene. El versículo base se encuentra en 2 Corintios 12, versículo 9, que dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial de la Gloria, queremos agradecerte, Señor. Hemos llegado ya a este día número 6 con la dirección de tu Santo Espíritu que nos ha permitido atravesar diferentes situaciones, Señor, y aprender cómo es que tu gracia nos sostiene. Gracias, Señor, porque una vez más te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos por lo que has hecho y por lo que estás haciendo, Señor, y sabemos que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque tu gracia ha sido suficiente para cada uno de nosotros y es la que realmente nos ha sostenido cuando vemos, Señor, por el camino que hemos transitado. Ha sido tu gracia la que siempre ha estado con nosotros. Gracias por tantas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Al llegar a esta lección número 6, vamos a hacer un pequeño resumen de las lecciones anteriores y veremos un ejemplo real plasmado en la Biblia, cómo funciona la gracia de Dios para con sus hijos. Dijimos que la gracia es un don gratuito e inmerecido y que en el ámbito legal la gracia puede referirse a un perdón o indulto otorgado por una autoridad o un privilegio de dispensa concedida a título gratuito por la autoridad competente. Y también hablamos que la gracia es para todos. Los puntos clave sobre la gracia, dijimos que es inmerecida y que es universal. Y que hay algunas formas específicas en que la gracia se manifiesta, como el perdón de pecados, transformación interna, fortaleza para superar desafíos, amor y servicio a los demás, gratitud y contenido, acceso a la eternidad y una buena actitud. Analizamos también la vida de texto con base al versículo base del apóstol Pablo, cómo fue llamado y cómo él sufrió todo por el Evangelio. Vimos los beneficios de obtener la gracia de Dios y lo que implica rechazar su gracia, por lo consiguiente también las consecuencias de despreciarla. El día de hoy veremos un ejemplo muy hermoso que nos presenta la palabra de Dios. Hablaremos de una mujer, una joven huérfana que fue adoptada por un primo. Estaba cautiva, exiliada. Le cambiaron su nombre de pila y le pusieron un nombre de origen persa. Cuando ya estaba viviendo en un hogar con su primo, que fue el que la adoptó, la despojaron de su hogar para trasladarla a vivir a otro lugar, obligada a vivir en un palacio por la fuerza y no por su propia voluntad. Era una joven humilde, sin riquezas ni poder, para poder decir no quiero irme de aquí, quisiera hacer otra cosa. Hoy hablaremos de la reina Esther, de cómo fue utilizada esta mujer, cómo Dios presentó su gracia hacia Esther, cómo la extendió. Y vamos a ver que no solo Dios, cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, obtenemos la gracia también de otras personas. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, voy a empezarles a relatar este preámbulo
Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Nadie le había hablado al guarda de las mujeres sobre Esther, no tenía referencia alguna de ella, pero dice, y halló gracia delante de él. Y esta gracia de quién proviene, hermanos, únicamente de nuestro Dios. Aquí vemos cómo Esther fue recompensada, cómo le dieron sus doncellas, cómo la llevaron a lo mejor de la casa de las mujeres. Más adelante, en los versículos 15 y 17, dice que cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo a Hegai, el eunuco del rey, el guarda de las mujeres, dice, y que ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Dice que ella no pidió para sí riquezas, no pidió cosas grandes, no pidió los mejores lujos. Ella pudo haber pedido cualquier cosa, pero ella fue humilde. Dice que fue llevada a la casa del rey. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y halló gracia, qué hermoso. Cuando hablamos de esta gracia de Dios, las que nos sostiene, ustedes conocen toda la historia de Esther, todo lo que ella pasó, lo que pasó su pueblo. A partir del capítulo 3 vemos que se les presentó un enemigo al papá de ella y por lo consiguiente la afectaba a ella. Cómo este hombre se puso en contra por su orgullo, por su altanería. Él se puso en contra de los cristianos, los tomó como una amenaza para sí, porque no le adoraban, porque no le veneraban a él. Más adelante en el capítulo 4, ¿verdad? Cuando ya pasó toda la trama, lo que este hombre había pensado y había hecho un edicto en contra de no solo un hombre, sino en contra de todo un pueblo. Él no sabía que Esther era una mujer judía. Promete interceder por su pueblo y ella hace algo inesperado. Ella llega, ella sabía que nadie podía presentarse ante el rey, nadie podía presentarse sin que el rey le hubiese llamado. Pero ella decide hablar y poner a su pueblo en ayuno por durante 3 días. Y ella explica que es la persona que se presentaba ante el rey sin ser llamada podía morir. Y ella aún así se presentó 3 días de ayuno con todo su pueblo y se presentó ante el rey. Y ella dijo, voy a dejar todo en manos de Dios. Si tengo que morir, pues moriré. Esa fue su reacción. Ella sabía en quién había creído. Ella había sido educada. Ella había sido guiada. Ella había aprendido sobre la palabra, sobre la enseñanza de lo que Dios significaba para ella, para su vida, para su papá y para todo su pueblo. En el capítulo 5, ella, confiando en Dios, se presenta ante el rey y dice, aconteció que el tercer día se vistió Esther con vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther?
¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Qué importante. Ella nada más quería hablar con él. Halló, dice, gracia ante sus ojos, y él le ofreció más de lo que ella hubiera pedido. El capítulo 7 ya nos relata cómo la reina, la petición que fue invitarlos a un banquete y todo. Y más adelante, en el versículo 8 del capítulo 7 dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y dice que luego Esther volvió a hablarle delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, y se designó que había tramado y lo que había tramado en contra de los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y le dijo: si place al rey y he hallado gracia delante de él, y si le place al rey y yo soy agradable ante sus ojos, que esta orden escrita se revoque para las cartas que autorizan a Amán a destruir a los judíos. Y ya Esther empieza a hablarle, empieza a tramar y empieza a hablar ante el rey. Y no solo le descubre que ella también es una judía. Aún en esos momentos de adversidad, en esos momentos de lucha que quizás usted y yo hemos pasado, hermanos. Ahí es donde cuando nosotros vemos la mano de Dios sosteniéndonos. Ellas y su pueblo estaban amenazados, no porque ella fuera la reina, iba a quedar exenta de esta ley, de ese edicto que había dictado Amán, que había convencido al rey. Un edicto que no podía ser revocado. Un edicto que no podía ser revocado ante las leyes humanas. Pero qué hermoso cuando sabemos que hay un rey de reyes, un señor de señores, uno que abre y ninguno cierra, y uno que cierra y ninguno abre. Uno que tiene potestad para cancelar, para quitar todo decreto que se haya establecido en contra de su vida y la mía, hermanos. Esto es lo que nos demuestra este libro de Esther. Cómo la gracia de Dios le dio a esta mujer para ser acepta, a pesar de que cualquier situación de la que ella venía viviendo. Una mujer huérfana, una mujer exiliada, arrebatada de su hogar, de lo que ella conocía como su hogar. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, pasamos por situaciones así? Pero bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, dice la palabra de Dios. Tenemos que bastarnos en la gracia de Dios y creer y confiar que podemos salir adelante. Él nos lo ha demostrado una y otra vez a cada uno de nosotros. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. La palabra de Dios nos demuestra cómo el rey le permitió a Esther y a su primo emitir un nuevo edicto donde el pueblo de Israel se pudiera defender cuando llegara el momento señalado para la exterminación. Yo les digo, hermanos, Dios es maravilloso, Él es grande. Él no nos va a dejar a nosotros nunca. Él siempre va a extender su mano de gracia y misericordia hacia nosotros. Dice que ellos, después de que llegó este edicto y que se cumplió el tiempo del primero, en donde iban a ser exterminados, con el nuevo edicto donde ellos podían defenderse, dice que más bien al pueblo le temían. Y el pueblo celebra hasta el día de hoy que precisamente en marzo 15 de este año aún era el tiempo, el aniversario de celebrar esa fiesta donde los judíos pudieron ser salvos y no exterminados. Esta es una lección de vida hermosa. Muchas veces nosotros nos sentimos menospreciados, nos sentimos pequeños ante Dios
y pensamos que no podemos llegar a hacer nada por Él. Pero tenemos que conocer la bondad y la gracia de Dios, cómo se manifiesta ante nosotros. Tenemos que recibirla y no despreciarla. Tenemos que vivirla y agradecerle a Él día con día, porque es la gracia de las que nos sostiene. A pesar de que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, una de las causas por las cuales había sido cautivo. Dios les amó, Dios les perdonó y había un remanente que se mantenía como el de Esther, como las enseñanzas que su primo le dio, le enseñó. Ella llegó con esa certeza y esa confianza y esa seguridad. Y uno de los puntos que decíamos, cómo se manifiesta la gracia de Dios, y es que uno hace por los demás también. Hace por los demás y demuestra y da la gratitud y el contentamiento que nosotros tenemos al ser sido salvos. No solamente ella se salvó, sino que salvó a un pueblo, sino que Dios la usó para salvar a un pueblo. ¿Cuántas veces Dios quiere usarnos a usted y a mí para salvar al pueblo de nuestro hogar, de nuestra familia? Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en aquello en que Moisés decía, yo soy tardo para hablar. Dios se manifestó en él. Dios manifestó su gracia y lo llevó y le reconocieron a él. Pedro también da unos consejos tan hermosos en relación a la gracia. Pero vamos a empezar con Génesis. En Génesis capítulo 9, 21, este hombre que también Dios lo usó para salvar a su pueblo, no solo su vida, sino le permitió tener un hogar, una familia propia y poder salvar a sus propios hermanos y a su padre. Dice Génesis 9:21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía prosperaba. Jehová estaba con José y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando el pueblo de Israel le tocó salir de Egipto, dice en Éxodo 3, versículo 21, dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. En el libro de Primera de Pedro 1:18 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. No solo Dios ha despojado a muchos de nuestros enemigos. Mardoqueo tomó el puesto de Amán. Por lo tanto, él pudo hacer un nuevo edicto donde los israelitas pudieran defenderse. José, metido en la cárcel injustamente, administraba toda la cárcel, así como estaba acostumbrado a administrar la casa de sus amos. El pueblo de Israel, que fue por muchos años esclavo, salió con riquezas, salió con muchas cosas ante la gracia que Dios dio. Pero este versículo de Pedro nos dice que tenemos que ser sobrios y esperar, y que no nos conformemos con los deseos. Y estos son
versículo como para cierre, hermanos, casi, porque muchas veces Dios nos da la gracia y nosotros no la sabemos administrar. Anteponemos nuestros deseos, anteponemos otras cosas, la olvidamos, nos atenemos a que Dios nos bendice y creemos que Él siempre va a estar con nosotros, siempre lo estará. Pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia que Dios nos ha dado. Dice en el 1 Pedro 4:10 también, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y vuelve a instar Pedro en 2 Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos crecer en la gracia que Dios nos ha dado, esa gracia que nos ha sostenido, esa gracia que Él ha demostrado desde el principio de los tiempos que ha tenido con su pueblo. Y dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y esa gracia, hermanos, la que nos sostiene en este momento, a usted y a mí, es la gracia de Dios, la gracia que tenemos que valorar, la gracia que tenemos que administrar, la gracia que tenemos que valorar, la gracia que no debemos despreciar, menospreciar, hermanos. Esa es la gracia que nos ha sostenido en esos momentos difíciles, en cuanto usted y yo decimos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo lo logré? Y es que no hemos sido usted y yo, sino ha sido Él quien nos ha sostenido. No fue Esther y Mardoqueo, aunque ellos fueron una pieza esencial, fueron un instrumento que Dios utilizó, pero fue la gracia de Dios la que sostuvo a su pueblo Israel del exterminio. Aprovechemos día con día la gracia de Dios, seamos buenos administradores y seamos agradecidos, seamos benevolentes con los demás y seamos agradecidos con Dios día con día, porque no merecemos su amor y su gracia, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero Él hoy nos lo entrega y ese hoy es en presente continuo. Él hoy nos entrega su gracia, esa gracia que nos sostiene día con día. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, ¿qué podemos decir nosotros, Señor? ¿Qué podemos hacer? Porque no ha sido nuestras fuerzas, no hemos sido nosotros. Has sido tú el que se ha manifestado día con día a través de tu gracia, Señor. Así como el pueblo de Israel muchas veces que ha pecado, que se alejó de ti, que quedó en cautiverio, Señor. Tú extendiste tu gracia una vez más hacia tu pueblo. Y hoy, Señor, a pesar de las cosas que se están viviendo, Señor, en la actualidad, con estos bombardeos que suceden en Israel, Señor, y allá en el Medio Oriente, tu gracia es la que sostiene a tu pueblo y tu gracia es la que nos sostiene a nosotros. Has estado, Señor, con tu mano sosteniéndonos a pesar de las dificultades, de los problemas, de las situaciones, de la muerte quizás de un familiar, de situaciones económicas, Señor, de ataques, Señor, del enemigo, de brujería, de hechicería. Ha sido tu mano la que nos ha sostenido y te damos gracias, Señor, porque en estos 6 días tú nos has, Señor, demostrado y nos has hablado una vez más que es por ti, por tu gracia, por la cual estamos hoy de pie y la cual nos ha sostenido, Señor. Hoy bendecimos, Señor, tu gracia. Bendecimos tu amor, bendecimos tu mano, Señor. El sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Y queremos ser buenos administradores de tu gracia a partir de hoy, si no lo hemos sido, Señor. Y si lo hemos sido en poco, pues ir aumentando y ser más sabios
para valorar y mantener tu gracia y tu mano poderosa que nos sostiene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, y esperamos que estas 6 lecciones hayan sido de bendición para usted y para todo su hogar. Amén.